Atiendan bien a los seres queridos y ayúdenles en el duelo. ¿Y esto cómo? Esto a verlo dentro de la naturalidad que es morirse. Si es que a veces nos complicamos mucho. Pero una cosa, yo estoy observando enseguida médicos y enfermeros, esto es muy curioso. Enseguida médicos y enfermeros, de que venga el psicólogo, no tengo nada contra ellos. Espero que aquí no haya ninguno, si lo hay, no tengo nada contra ellos. El psicólogo está muy bien. ¿Y el psiquiatra? ¿Por qué no? Cuando haga falta. Digo, yo no, en ninguna unidad de cuidados paliativos, doctor, he visto yo al otorrinolaringólogo, al nefrólogo, al neurólogo, al neurocirujano, no los he visto, nada más que veo a un médico. En las unidades de cuidados paliativos veo a un médico al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, R1, sobre todo así ya. Bueno, es el modelo, ¿verdad? Pero nada más que veo a un médico. Y digo yo, si no está el neurólogo, ¿por qué tiene que, por ejemplo, en fin, por qué tiene que estar el psiquiatra? Dice, no es psiquiatra, es psicólogo. Dice, bueno, bien, pero ¿qué es que hay algo de psicopatología en morirse? Dice, en este enfermo se dice, que venga el psicólogo clínico, el clínico. Dice, ¿qué tiene que recetar? Dice, pues ya de paso que venga el psiquiatra, que ese es un problema a resolver. Ya que vengan los dos, uno para hacer la receta y el otro para diagnosticar. ¡Qué tontería! Esto, bueno, venga, quien sea, quien diga el sistema. Pero si este enfermo se está muriendo y no está mal, que sabemos lo que queremos, dice, pues que no venga el psicólogo. Dice que está frustrado. Dice, pero ¿cómo? Pero usted no sabe lo que es la frustración. Dice, no señor, dice, y cuando lo pasa a usted, dice, pues nada, me tomo un baño y dice, bien. Dice, es que tiene mucha ansiedad. Dice, ansiedad, dice, sí, es existencial. Dice, sí, de la fundamental. Dice, ¿por qué? Dice, pues se va a morir. Dice, y que venga el psicólogo. Dice, perdone, para el carro. Usted cuida, ¿qué es lo que cuida usted? Dice, el cuerpo. Dice, el cuerpo. Dice, no, entonces que venga una enfermera que me cuide. El cuerpo físico, como dicen algunos autores, hablan así, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Que venga la completa. Que venga la completa. No quiero un cacho enfermera, quiero una enfermera completa. Dice, ¿y la angustia? Dice, ¿qué tiene angustia? Es que tiene mucha angustia. Dice, oye, vamos a aligerar con una sedación, porque hay, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo llaman esto? Lo llaman, no sé qué, emocional, ¿no? ¿Cómo se llama? Choque emocional del equipo, o algo así. Dice, pero está chocado el equipo porque se está moviendo uno. Dice, sí. Dice, anda. Pues que venga el equipo que cuida el equipo de que se choca emocionalmente cuando se muere uno. Dice, quiere decir que los médicos y las enfermeras que están a cargo de este enfermo no han solucionado el problema de su propia muerte. No están en el camino de la confrontación como seres humanos de su propio devenir. Tienen un concepto del ser humano que no sé cuál es. Dice, es que tienen angustia existencial ante la muerte. Dice, pues el enfermo dice, sí, el psicólogo dice, oye, ¿y tú no la tienes? Dice, yo sí. Dice, ¿qué haces? Dice, yo nada. Me voy a la discoteca, o me voy a mi salón allí donde tengo whisky, o me tiro, yo lo he visto esto, o me cojo, mira, y te saca un frasco así, no sé si la presentación la hay hoy día, con Valium 10. Dice, yo, ya va el segundo, y es las 8:30 de la mañana, dice, ostras, estaba deprisa. Dice, es que lo de la angustia es muy jorobado. Dice así, dice sí. Dice, ¿y qué querrá decir la angustia? Porque vamos a ver, usted pone el fonendo en el corazón, ¿no? Permítanme este lenguaje. Pone el fonendo en el corazón y empieza a oír tacata, o tacata, y lo que doy, ¿verdad? Y eso es un lenguaje. Eso es un lenguaje. Y ustedes van y traducen. Y dicen, tiene una taquicardia. Por cierto, no me está dando, fíjate lo que es la vida, ¿verdad? No, es que también tengo razones. Y ustedes traducen el lenguaje del corazón. Lo traducen. O ponen un fonendo y dicen, uy, una sombra aquí. Aquí no ventila. Y están traduciendo el lenguaje del pulmón. ¿Y el lenguaje de la ansiedad? ¿Y el lenguaje del sentimiento de culpa? ¿Y el lenguaje de la tristeza? Dice, vamos a darle algo para que las emociones, un cierto distanciamiento emocional, entre comillas. No me distancie usted al enfermo de sus emociones, porque es el lenguaje que tiene para saber dónde está. ¿Pero cómo? Dice, me voy a morir y estoy triste. Dice, pues menos mal. Dice, no, es que soy muy creyente y estoy muy alegre. Dice, pues usted ni creyente ni gaita, usted no está muy desarrollado, oiga. Porque
sencillo, oiga. Es que estoy triste porque me voy a morir y dice, enhorabuena. ¿Qué puedo hacer por usted? Dice, ¿sabe usted lo que pasa? Que es que yo nunca he creído nada, tengo un miedo. Dice, sí, miedos, están descritos. Dice, sacas tu ficha de tu ordenador. Dice, eso está descrito, miedo ante la muerte, sí. Muchos miedos. Hay quien describe 7, hay quien describe más. Dice, me van a quemar después de muerto. Dice, a ti, desgraciado. Me van a quemar a mí. ¿A ti? Dice, vamos a ver a tu padre al cementerio. Y dice, no, perdón, mi padre no está en el cementerio. Están sus huesos, los que fueron otrora sus huesos, porque ahora ni sé de quién son. Dice, es que los huesos me van a comer. Dice, aquí, miedo. Estoy hablando de miedos, ¿eh? No se despisten. El padre de don Juan lo metieron en el Escorial, lo enterraron en el Escorial, el padre del rey Juan Carlos, su majestad el rey don Juan Carlos, y a su padre don Juan lo enterraron en el Escorial, y después decía el señor que después lo llevan el ataúd al podridero. Sí, en el Escorial se ve que hay un lugar podridero del podridero. Es que yo me voy a podrir. Dice, sí, miedo. Dice, es que mi vida no ha tenido sentido. Dice, madre, ahora sí que la cosa no. Vamos a ver eso. Vamos a acoger eso. Como ya nos conocemos tantísimos, vamos a ver si eso es exactamente así o es fruto un poquitín de la tristeza que da la depresión por el duelo anticipado. Porque eso de que no ha hecho usted nada en su vida, ha criado 5 hijos sola porque su marido se le murió, pues quiero yo verlo, oiga. Porque a mí me parece que ha hecho usted algo. Aparte, ¿cuántos años ha estado en la cárcel por matar a la gente? Dice, yo no he hecho daño a nadie. Vamos a ver si encontramos el sentido de la vida. Pero es que con Dios, con Dios quiere usted crecer al cura, al pastor, al rabino. La pregunta es, a tiro hecho, porque ya para esas horas yo si es católico o judío. Sí. Pues muy bien, arregle usted sus cosas. ¿Qué es lo que hacía mi abuelo? Arreglaba sus cosas. Dice, ¿qué hace usted? Dice, nada, aquí tranquilamente, esperando que venga la muerte. Dice, ¿no tienen ansiedad? Dice, no, ¿para qué? Dice, sí, parece que están hasta contentos. Pues sí. Si están comiendo hasta antes de morirse, pues sí. ¿Poquito? Sí, poquito. Dicen, ¿por qué no le das algo de alimentación para tener? Dice, no, ¿para qué? Porque tiene que morir gordo. Si es que iba a engordar, dudoso. Con tranquilidad. Los enfermos en son muy importantes. Sobran 10 minutos para acabar. Intentar coger esto es una tontería ya. Lo siento por mi hermana, que me pasó ya limpio, porque yo hago con el ordenador lo que puedo. No me mires así, que yo soy una persona mayor, un respeto. Yo con el ordenador hago. Hasta ahora tuve secretaria, perdón. Yo del ordenador nada, y ahora pues mira, estoy haciendo lo que puedo. Eso. Entonces morirme. Cualquier sitio. En la ambulancia, por favor, no. Pipo, dice, no la lleváis a morir al hospital. Antes era al revés. Se llevaba a la gente. Ustedes son muy jóvenes, pero una servidora que es mayor ya conoce este fenómeno. La gente estaba en el hospital porque necesitaban, pobrecitas, y decía, uy, gravísimo, lo han llevado a morir a casa. Ahora dice, gravísimo, lo han llevado al hospital. Y en ese ínterin, Pipo, que se muere. Dice, sí, no, si ya lo estoy viendo. Y el hombre, quiera Dios. Dicen que no pierdan el oído. Pero quiera Dios que lo pierdan, porque si no dicen, sí, yo de cáncer no me muero. Yo me muero de esta curva. Y me despeña, ¿no? Déjenlo morir en su cama tranquilamente. Y si no puede ser en su cama, pues en cuidados periodos. Tranquilamente, yo me voy a rodear.